¿Conocías a Sir Charles Wilkins? Fue el primer traductor del Bhagavad Gita del sánscrito al inglés. Y quería hacer este pequeño vídeo primero, como recordatorio de esta importante figura, y segundo, porque es la puerta de entrada del Gita y del Vedanta a Occidente, como vamos a ver en este vídeo. Charles Wilkins, que nació en 1749 y murió en 1836, fue un orientalista, tipógrafo y erudito británico que jugó un papel fundamental en la introducción del Gita en el mundo occidental. Curiosamente, Wilkins murió el mismo año que nacía Ramakrishna. Es reconocido históricamente como el primer traductor del Bhagavad Gita directamente del sánscrito al inglés. Su traducción se publicó en 1785 en Londres bajo el título de Bhagavad Gita con dos es, o Diálogos de Krishna con Arjuna, en 18 capítulos, con notas explicativas. El Bhagavad Gita, que todos sabéis forma parte del Mahabharata, es un Upanishad, es un diálogo entre Krishna y Arjuna sobre el deber, yoga, devoción y la naturaleza del ser. La versión de Wilkins usaba una ortografía adaptada al inglés del siglo XVIII. Por ejemplo, en vez de decir Krishna, decía Krishna con dos es, o Arjun con dos os en vez de Arjuna. Y aunque no es la más literal según estándares modernos, fue pionera y abrió la puerta a cientos de traducciones posteriores. Por ejemplo, es casi seguro que Schopenhauer leyó esta versión o una adaptada, y Schopenhauer decía los Upanishads, que el Bhagavad Gita es uno de ellos, y el Advaita Vedanta de Sankara son el producto de la sabiduría humana más elevada. Seguramente, sin este trabajo inicial de Wilkins, esta visión no hubiese llegado a Schopenhauer. Recordar que Schopenhauer influyó mucho en Richard Wagner, y en concreto en su ópera El Tristán y Isolda podemos ver una clara influencia de la Advaita en El Tristán y Isolda, en la búsqueda del todos uno. También es cierto es que no hay certeza que Wagner leyese esta versión del Gita, pero sí sabemos que tenía una versión del Gita en francés. En todo caso, en la obra de Schopenhauer se encuentran referencias constantes a Maya, a la Advaita Vedanta, etc. La traducción de Wilkins influyó enormemente en la literatura romántica europea y en pensadores occidentales. Se tradujo rápidamente al francés en 1787 y al alemán en 1802. Figuras como William Blake, el pintor, lo celebraron. Incluso hay una pintura suya que representa a Wilkins con brahmanes trabajando en la traducción. Ayudó a abrir el interés por la filosofía hindú en Occidente, comparándolo a algunos, incluso el propio Wilkins, con textos cristianos, como el Evangelio de San Juan. Esta traducción no solo fue leída por eruditos y orientalistas de la época, sino que cautivó especialmente a pensadores románticos y trascendentalistas que buscaban alternativas espirituales y filosóficas a la traducción occidental. Recordaros la figura de Beethoven, del gran Beethoven, y os voy a leer una anotación que hizo Beethoven en sus cuadernos personales. Y decía Beethoven: cumple con tu deber, abandona todo pensamiento sobre las consecuencias y haz que el resultado sea igual, ya sea que termine en bien o en mal, pues tal igualdad se llama yoga, que es una adaptación, una paráfrasis del verso 247, que dice: solamente tienes derecho a realizar tus deberes prescritos, pero no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. Incluso en la Oda a la Alegría de Schiller, que es parte de la novela Sinfonía, dará un paso más, como veremos en otro vídeo. Seguramente Beethoven, sabemos que leyó el Gita porque copiaba, como este ejemplo que acabamos de ver, seguramente leyó esta primera traducción, traducida al alemán. También influyó en los trascendentalistas como Emerson y Thoreau, que basaron sus estudios del Gita en esta traducción, así como en círculos románticos alemanes e ingleses como Schopenhauer, Goethe, Schlegel o Georg Wilhelm Hegel, aunque muchas de estas influencias llegaron a través de traducciones posteriores que se apoyaron en el trabajo de Charles Wilkins. Emerson y en Henry Thoreau decía, el filósofo norteamericano: todas las mañanas lavo mi intelecto con la estupenda cosmología filosófica del Bhagavad Gita. En comparación con estas enseñanzas, nuestra civilización y literatura moderna me parecen mezquinas y triviales.
Los que practican el yoga se reúnen con los brahmanes, determinados por los frutos de sus obras. El yogi, absorto en la contemplación, contribuye en su grado a la creación. Respira un perfume divino, oye cosas maravillosas. Incluso yo soy un yogi. Esto lo decía Henry David Thoreau. El otro trascendentalista importantísima que tuvieron mucha relación con Vivekananda, que es Ralph Waldo Emerson. Recordar que hizo un ensayo que se llama El alma suprema, en el que ya hablaba de esa unidad de la Advaita Vedanta entre el alma infinita y Brahman, o Dios. Y también escribió un fantástico poema que se llama Brahma, inspirado directamente en el Bhagavad Gita. Goethe, por ejemplo, decía que el Bhagavad Gita era uno de los libros que más le había iluminado en toda su vida. Si visitáis mi web del Instituto Gita, he puesto una comparación en las traducciones que hizo él al inglés y las que he hecho yo al español del Bhagavad Gita. Por cierto, soy Pedro Norey, he escrito este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción del Gita de acuerdo a Gandhi, y aparte he traducido prácticamente toda la obra de Vivekananda. Y Wilkins trabajó en India al servicio de la Compañía Británica de Indias Orientales desde 1770. Aprendió sánscrito. De hecho, se dice que es uno de los primeros británicos en que lo dominó y colaboró con varios pandits en Benares. Su trabajo fue impulsado y apoyado por Warren Hastings, el primer gobernador general de la India británica, quien admiraba profundamente el texto y recomendó su publicación. Yo creo que la figura de Charles Wilkins es muy importante. Es el primero que introduce este sagrado conocimiento, esta filosofía perenne que la llamaba Huxley, y abre la puerta primero a que este conocimiento llegue a figuras como Beethoven, Schopenhauer o Goethe, y abre la puerta a posteriores traducciones en el que modestamente yo me considero una pequeña parte. Si os ha gustado este vídeo, dale un like y así llegará a más gente. Muchísimas gracias. Namaste.